Desde Posadas a El Doradito. Aquí desde este lugar observamos la colonia El Doradito, donde paramos un ratito. Ahí está Tití, está Polí, haciendo nuevos amigos con un nuevo cuadrúpedo. Y desde este lugar el indio Yuyenco, como sintiéndose en su hábitat, ya busca el monte. El amigo Alejandro nos recibe con su vehículo, ahí presto a recibirnos en la casa del amigo Juan Sado, que ya vemos ahí al fondo. Desde aquí podemos visualizar un panorama bastante atractivo, bastante amplio. Una amena bienvenida del amigo Juan, Dani, más tarde a degustar algunos bocados con toda la familia, junto con el dueño de casa, y después de terminado el almuerzo, un paseo por los lugares más cercanos. Primero, a tratar los chanchos, como dice don Juan. Los diferentes sectores donde están ubicados, y para ello contamos con la orientación, la guía de don Juan, junto con Tití y quien les habla, dimos este paseo. Ahí el amigo, en vez de dar de comer a los chanchos, me parece que él se dedicó a degustar él la comida. Bueno, vemos cómo están protegidos con los alambres electrocutados, a los que no se atreven a acercarse, como pueden ustedes ver en las imágenes. Después de un buen rato de recorrer los diferentes sectores donde están los animales porcinos, y después de haber proporcionadoles toda la alimentación que ellos necesitan, consistente en maíz, en rastrojo, en mandioca, ¿no es cierto? Después de racionar a estos animales, una vista más al fondo donde están los yerbales, en cuyos interiores también podemos encontrar algunas plantas de mandioca. Ahí nos está explicando don Juan la manera en que se debe plantar. Y más tarde un paseo al fondo, donde además de la casa de uno de los hijos de don Juan, también en un árbol se deposita, elaborando miel de abeja, una hermosa colmena. Después, por la noche en la casa, junto con los sobrinos, las sobrinas, ahí está Verónica, quien con su belleza deslumbró a Tití, quien abre exorbitantamente los ojos. Bueno, después un paseo por la Ita, el lugar donde hay plantaciones de té, un establecimiento que hoy día es administrado por Mate Rojo, esta empresa muy conocida, ¿no es cierto?, que tiene una gran plantación de té, de hierba en esa zona, y hasta esos lugares nos fuimos junto con el amigo Alejandro en su moto trail. Sí, señor. Después de regreso nos esperaba la señora Susana con su bebita, todos los componentes de la familia compartiendo una tarde muy agradable, todo esto en el mes de mayo. Más tarde el indio Yuyenco, no resistiendo las ganas, ya mostrando el torso, se dio un paseo por las cuevas, las piedras, y luego de vestirse, de darla toda la vuelta, se viste, y no conforme con la furia, se dedicó a torcer la planta de un cocotero. Fíjense, ahí están las pruebas. Le vemos a los chicos que desde muy pequeños realizan trabajos, tareas concerniente al manejo de los animales y de todo lo que tiene que ver con la chacra. Las chicas y los chicos muy amables, querían sacarse imágenes para retratar el tiempo con quien les habla. Ahí lo vemos a César, lo vemos también a Polí, le vemos a Tití, a don Juan, a doña Eva, junto con Antonia, la hermosa y bella Alicia,
que también muy activa se dedicó a realizar varias tareas. Ahí la vemos. Más tarde a preparar la despedida. Para ello tuvieron que sacrificar a un chanchito a quien le están despellejando de esta manera, preparando todo. En la misma fogata más tarde será preparado el mismo cerdo, ¿no es cierto? Ahí lo vemos ya preparado, listo para despellejar, y de esta manera lo hacen, muy práctico y muy rápido. Vemos que muy activo Dani se dedicó a realizar los trabajos, a preparar, a limpiar, y más tarde ya a estaquear el chanchito, que también mientras doña Eva limpiaba, iba siendo preparada la parrilla para preparar estos pescados, un dorado y una boga. Así es, todo esto extraído del río Uruguay, juntos con el cerdo que ya está a punto. Se termina de despellejar y ya se abre dicho animal, preparando para estaquear. Ahí lo vemos, ahí está la sal, los condimentos, la buena voluntad, la astucia, el tino de los amigos, que en un ratito ya lo tenían todo preparado, ya sintiendo los primeros calores, mientras el pan fresco en la mesa nos estaba esperando, recién horneado. Ahí está. Mientras se hacía el cerdo, un paseíto por el fondo nos dejaba ver las diferentes casas de la familia. Ahí vemos la casa de la señora Susana, la casa de este otro hijo de don Juan también, que vemos en el fondo, que está preparando una hermosa construcción de material para reemplazar la que está utilizando en estos momentos. Muy trabajadores los muchachos, muy activos, y bueno, destacamos toda esta característica de la gente, de nuestra gente del campo. Cada casa con su respectivo galpón, donde en época de tabaco es guardado y es secado. Bueno, de regreso a la parrilla, vemos que ya los alimentos van tomando color y olor. Ya en un ratito más, aparentemente esto va a estar chorreando grasita. Ahí está, dando vuelta. Y para sorpresa, nuestro amigo Alejandro nos trae otro cerdo, lo cual también se constituye en una magnífica sorpresa que nos trajo el amigo Alejandro. Bueno, toda la gente, no vamos a medir el aprecio por lo que nos dieron, sino por la hospitalidad, por el cariño, por el reconocimiento también al trabajo que hacemos. Por eso esta propuesta, para que quede en el recuerdo y en la retina de todos ellos como muestra de afecto y de agradecimiento. Claro, no podríamos traer el chancho sin carnear, así que lo sacrificamos. Ahí vemos una yateí, también vemos la muda del tabaco, todo esto preparación ya para esta época de siembra. Más abejas depositando su miel en el fondo de las plantas. Aquí está el poroto, vemos también las plantaciones de manís, vemos también la cebolla, y todo esto en la chacra de Don Sado. Ahí vemos diferentes etapas del maíz. Ya hay una parte de maíz seca, los perros que ladran allá al fondo también. Hay un paseíto por la zona más elevada con la gente, muy agradable, muy simpática, muy atenta. Vemos en diferentes etapas el maíz, la soja y la parte donde están los cítricos, la naranja, el choclo ya en etapa tierna. Y este es el lugar preferido y elegido por Alicia para usar su sistema de mensaje de texto. Desde ahí cerquita del maíz, ahí cerquita, vemos las imágenes de la serranía, los cerros. Ahí están plantados los tabacos, hay también choclos, hay chuchú o papa del aire. Hay tantas cosas que realmente este video sería
muy corto para contar todas las cosas hermosas como fruto del trabajo. No nos resta más que solamente dar las gracias. Gracias a toda esta gente maravillosa, a la familia Daichuk, a la familia Sado, a su señora esposa, quienes nos han recibido de la mejor manera, con el mejor aprecio demostrado, y para todos ellos nuestros agradecimientos. Incluso hay una clase de cómo se trilla el poroto, ahí estamos viendo. Bueno, ya en estas últimas partes de este material que queremos dejar como reconocimiento también a toda esta familia, nos resta solamente pedirle a Dios que le bendiga siempre, que le dé mucha salud y que puedan siempre vivir en armonía, en paz, en concordia y en progreso. Más tarde nos tomamos el viaje de regreso y ya dimos unas vueltas por las escuelas de los lugares donde nos han recibido la gente, quienes siguen también los capítulos del radioteatro El Fantasma, que fue el material que fuimos a presentar en esa zona. Estuvimos en Campo Ramón, cuyo local de la municipalidad vemos en este momento. Ahí vemos el local de la municipalidad de Campo Ramón. Más tarde nos vinimos a San Martín. Ahí en San Martín también está el local de la municipalidad. Después el último es en Mártires, y después de Mártires retornamos hacia Posadas. Todo esto en Posadas comenzamos a desarmar el paquete y vemos la cantidad de choclo que ya está preparada en este momento como un rico chipaguazú. Muchas gracias a todos. Hasta siempre les dejamos nuestro corazón. Gracias.